Hemos tomado nuestros pasos hacia la historia del reino de Israel, especialmente al reino dividido de Israel, el del norte y el del sur, Israel y Judá, así como son referidos. Y la última parte de Crónicas que hemos hablado describe cómo ambos terminaron en distintos tiempos, primero los del norte, luego los del sur. Y vamos a tomar un tiempo aquí para mirar el tiempo y esta situación histórica antes de continuar en estos últimos libros para ver qué sucede aquí en este tiempo fuera de Israel. Tenemos que entender un poco del trasfondo cultural y entender lo que pasa. Sabemos que Asiria, el imperio de Asiria, conquistó el reino del norte. Hemos hablado también que la mayor parte de las veces era Nínive su capital, en donde están los valles del río Tigris y Éufrates. Y gradualmente los asirios empezaron a perder fortaleza. Ya su liderazgo no era tan efectivo y se debilitaron. Y se levanta un nuevo imperio un poco más al sur, los babilonios. Y ellos conquistan el imperio del norte. Ellos conquistaron toda la parte norte de Israel. Entonces, este imperio que estaba levantando, el imperio babilónico, empieza a obtener más control. Y Nabucodonosor, uno de los reyes de Babilonia, viene a Judá, al reino del sur, y en una serie de invasiones, no solamente uno. Y les dije que el reino de Judá cae en Babilonia el año 586. Esto era en realidad la cuarta invasión. Hay 3 registradas en la escritura. La cuarta no es registrada, sino que son capturados. Son una serie de invasiones y se llevan en cada vez cautivos. Entonces, Babilonia estaba yendo por ese camino porque estaban yendo a conquistar Egipto y, y conquistan Egipto. Y Babilonia se convierte en el que domina todo el mundo, el imperio más grande en ese tiempo. Lo que nosotros sabemos de esas historias, vayamos a Segunda Crónicas un poco. Vamos a ver un poco la historia antes de continuar. Segunda Crónicas 35. Leamos un poco de estos días finales en Judá. Segunda Crónicas 35, vamos a leer el verso 20. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Josías era uno de los buenos reyes de Judá, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Entonces el rey de Egipto no vino a pelear en contra de Judá, sino contra los babilonios. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Y aquí registra cómo Josías muere en esta batalla, y esta situación se desarrolla. Veamos al capítulo 36, verso 1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro.
Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Todos estos nombres son muy similares. Y cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años. Y aquí hay un pedazo de historia en estos dos poderes mundiales que están pugnando por el poder. Verso 5. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Ahora, ustedes ven, Nabucodonosor viene y invade desde la otra dirección. Entonces tenemos Egipto viniendo del suroeste y Babilonia viniendo del este, un poco del norte. Entonces, Judá queda como sándwich entre estos dos poderes que están pugnando por poder. Y todos ellos están haciendo esto. Verso 8. Al final del verso 8 dice, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces lo que tenemos aquí es un periodo muy inestable. Reinos y reyes que duran poco y a alguien más se lo pone en el lugar. Así cuando Nabucodonosor pone a alguien en su lugar y dice, mientras tú te comportes bien, yo te voy a dejar ser rey. Porque, ¿se acuerdan acerca de lo que dije de Babilonia? Ellos no llevaban esclavos, sino que los reentrenaban para ser buenos ciudadanos. Y los babilonios tenían la disposición de entrenarlos. Y lo que esto describe aquí en la última parte de Segunda Crónicas es que el rey de Babilonia y las invasiones de él vuelven. Aquí describe a los reyes y la historia, y también en Jeremías. Vamos a ver el siguiente bimestre la historia de Jeremías. Y la historia se cuenta una y otra vez en estas situaciones. Veamos los últimos versos del capítulo 36. Vamos al verso 15. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Quiénes eran los mensajeros? Los profetas y los ministros que él enviaba para advertirles, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, esos son los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahí pongan una marca en tu mente, hasta el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jeremías profetizó, y otros también, que iba a haber 70 años de cautividad en respuesta a todos estos años que no sirvieron a Dios fielmente.
Y el escritor dice aquí, eso es lo que sucedió. Ellos pasaron así y la tierra tuvo su descanso, su sábado. Entonces no cosechaban ni cultivaban. Había poca gente ahí, por supuesto, pero lo que sucede en ese tiempo, la tierra está en gran manera desolada. Este es el tiempo de descanso, de sábado para la tierra y todas las cosas que estaban sucediendo ahí. Ahora, Nabucodonosor es también responsable de las historias que vamos a leer en Daniel, en los primeros capítulos del libro de Daniel, de Ezequiel, y todo esto, Nabucodonosor y sus sucesores se quedan en poder en Babilonia en ese tiempo, hasta el tiempo de los persas, como dice el verso 20. Los persas vienen a la autoridad. Nos referimos a ellos como el imperio medo-persa, porque los medos y persas, ellos empiezan a tener autoridad, dos tribus diferentes, y Nabucodonosor es responsable de todo esto. Ahora, en Daniel, vamos a tomar un poco de esta historia. Hay otro rey que se llama Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor. Bueno, ha sido el tataranieto, para que nosotros entendamos. En su entendimiento, como ellos dicen y su literatura lee, si tú estabas y eras hijo de alguien, quería decir que estabas en el linaje, no necesariamente eras primera generación de hijos, podías ser nieto, hasta en algunos casos podías haber sido hijo si eras sobrino, que estabas en la misma familia. Entonces eso te calificaba. Entonces podíamos usar el término más apropiado como descendiente. Belsasar ve la escritura en la pared, ¿se acuerdan de eso, de la historia? Y cuando ve la escritura en la pared, Daniel le dice, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto y has perdido tu reino. Y esa noche perdieron el reino. Entonces, antes que termine la noche, los persas tomaron control. Y Darío el Medo es uno de los primeros que viene. No tienes que acordarte de todos estos detalles ni nombres, pero lo que quiero que tú tengas un entendimiento, porque en el trasfondo de todas estas historias, y vamos a ver al siguiente bimestre, cuando veamos los profetas, este poco de historia tiene que estar detrás como trasfondo, para que esto tenga sentido. Cuando los persas comienzan a tomar control, llamamos el reino Medo-Persa. Medo-Persa. Los Medo-Persas. Y este es un imperio que se desarrolla y empieza a tomar autoridad. Daniel menciona a Daríos y a Ciro. Y vamos a hablar de eso, de Ciro más adelante. Entonces, yo quiero resumir todos estos tres imperios que hemos hablado, los asirios, los babilonios y los medo-persas, vienen uno en sucesión al otro, y todos tienen la misma área del mundo, todos controlan la parte del mismo lugar. Podemos llamar ese creciente fértil de los ríos Tigris y Éufrates, lo que ahora conocemos como Irak e Irán, y más allá Israel. Y cuando decimos que estaban en control, ellos estaban en control hasta Egipto, en el oeste, hasta la parte sur de Rusia y todo lo que es India. En algunos casos están controlando todo hasta la India y toda la península de Saudi Arabia y toda esta área que entendemos y la conocemos como Medio Oriente. Estos imperios estaban en control de todo eso en los distintos tiempos.
hasta la parte sur de Rusia, hasta la parte sur de Europa. Muchos de estos líderes hicieron marchar sus ejércitos, así como Alejandro Magno en Rusia y la parte sur de Europa. Mucho control, mucho poder y autoridad tenían. Y Dios usa a estas naciones. ¿Se acuerdan lo que dijo el rey de Egipto? ¿Qué tengo que ver contigo? Dios me ha mandado a esta misión para pelear esta batalla. Yo no he venido a arguir contigo, rey de Judá, y Josías muere en esa batalla, porque él quería interrumpir. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se desarrolla esto? Veamos los últimos dos versos. Segunda Crónicas 36 dice, verso 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que esté en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ese es el rey de Persia. Hemos saltado aquí 70 años más o menos de cautividad, que estuvieron exiliados en Babilonia y que después se vuelve Persia. ¿Entienden la transición? Ellos siguen cautivos, muchos siguen ahí cautivos por el rey Nabucodonosor. Ahora, el Señor me mostró que construya casa en Jerusalén. Y vayamos a Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo... parece que estoy leyendo, no sé cuál estoy leyendo. Es la misma cosa, ¿no es así? Estoy leyendo la correcta. Los primeros 2-3 versos son lo mismo que hemos terminado en Segunda Crónicas. Son dos rollos diferentes. Probablemente que Ezra escribió ambos. Y él nos trae aquí en la historia con Esdras. Es la continuación de la historia. Ahora, ¿por qué esta liberación suceda? ¿Por qué súbitamente son liberados? Aquí está Ciro. Los persas tienen una distinta perspectiva de conquistar. Hemos visto los asirios que destruían a todos, los babilonios traían cautivos y los entrenaban para convertirlos en buenos babilonios, les lavaban el cerebro. Los persas tenían otra idea y Ciro lo hace en su política para restaurar a la gente cautiva y retornarlos a sus dios. Continuemos leyendo en el verso 4 del capítulo 1 de Esdras. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo los voy a enviar a casa con bendición. Si continuamos leyendo, sino que anima a otras personas a darles bendiciones. Y él les da todo lo que él podía encontrar, que pertenecía al templo o había sido llevado cautivo del templo o de su servicio en el templo. Él los retorna, todos estos utensilios. Lo que no se menciona aquí, ¿dónde estaba el arca del pacto? Por ninguno de estos escritores. Aparentemente, o se perdió cuando Babilonia tomó. Algunos pensaron que ya se perdió antes de ese tiempo. Otros piensan que por medio de esta caída inminente la ocultaron en alguna cueva. Hay muchas teorías acerca de esto y muchas personas todavía la están buscando. La razón por qué no la hemos encontrado es que si los que la encuentran al abrirla se derriten, como esto de Indiana Jones. No.
Algunos vieron la película, el poder de Dios viene y los derrite porque la manipularon de manera incorrecta. No creo que sea eso, pero uno puede inventarse cuentos. Lo que no sabemos con certeza, hay muchas teorías dónde puede estar, pero son los persas, y es el concepto persa que retornan todo y le envían a la gente de regreso a sus casas y los ayudan a establecerse. Entonces se convierten en buenos ciudadanos de esa manera y nos van a querer y servir en todos estos lugares. Y no hizo solamente eso con los israelitas, sino con otras naciones. Él incluso los envía con un mandato para reconstruir su templo. Entonces veamos Esdras y lo que hace Esdras y cómo esto se desenvuelve. El libro de Esdras no pone el nombre de su autor, pero la tradición hebrea dice que es Esdras, así como Crónicas. Y algunos también dicen que Nehemías también escribió Esdras. Aquí es claro que Esdras es el principal personaje en los libros, en los últimos capítulos del libro de Esdras. Los primeros capítulos solo trata con el primer grupo que llega y Esdras no está con ellos. Esdras también es prominente en el libro de Nehemías y en estos capítulos él escribe en primera persona: yo hice esto, yo caminé y nosotros hicimos tal cosa. Tú reconoces y te das cuenta que Esdras tiene parte que ver en todo esto y él escribió posiblemente porciones y las ha compilado mucho de este material en primera persona como observador. En la Biblia antigua de Hebrea, Esdras y Nehemías es un solo rollo. Están juntos como un libro y como un solo rollo. Y se llama el libro de Esdras en los escritos hebreos. Entonces en las Biblias modernas, más modernas, ya lo tenemos separados en Nehemías y Esdras, y en las Biblias occidentales. En la mayoría de los manuscritos originales eran uno solo. Sus historias se complementan el una con la otra y continúa la una con la otra. Esdras escribió al final de este periodo, como está describiendo, lo que nos pone en los 450, 440 antes de Cristo. Lo que quiere decir que Jerusalén ha sido conquistada al 586, regresan 450, más o menos unos 125 a 135 años que han sido restaurados. Lo que aparentemente Esdras escribió estas cosas. El tema de Esdras es el retorno y la restauración. Dos pensamientos, el retorno y la restauración. Porque no solo retornan las personas, sino que restauramos a las personas. ¿Ustedes ven diferencia? El regresar quiere decir de trasladarse, y la restauración es lo que pasó dentro de ellos. Tenemos un regreso físico y una restauración espiritual, y ambas se describen en el libro de Esdras, así como él describe. Desde el punto de vista histórico, él toma la narrativa y continúa con la historia, cómo ellos regresan desde Babilonia y reconstruyen el templo. Y desde el punto de vista espiritual, cómo Dios cumple su promesa de regresar a su gente, a su pueblo, a la tierra de Canaán. Esdras es un historiador, ¿ustedes acuerdan? Es un sacerdote, es sacerdote. Entonces, él escribe desde ese punto de vista. Él habla de las necesidades espirituales y las ramificaciones de todo lo que acontece ahí. Las palabras claves son dos. En Esdras son Jerusalén, que aparece 48 veces. Están tan felices de estar de regreso en Jerusalén. Y la segunda palabra es templo, porque tienen la oportunidad de reconstruir el templo.
ocurre 25 veces. Y esas son las palabras más sobresalientes que se muestran con mayor frecuencia: Jerusalén y templo. Esdras se puede dividir fácilmente en dos secciones. La primera sección es el regreso a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, que es el primer regreso a Jerusalén bajo el mandato y dirección de Zorobabel. Ustedes pueden ver cómo se escribe Zorobabel en el capítulo, capítulo 2, 1, el nombre de Zorobabel. Verso 2. Zorobabel responde al decreto de Ciro y regresa. Y Zorobabel es el gobernador del país y regresa bajo la autoridad de Ciro como gobernador. Aquí hay otra persona mencionada aquí en el primer capítulo que pone poder Nabucodonosor en sus manos, y su nombre es Sesbazar, pero él no continúa en autoridad. Entonces nos concentramos en Zorobabel. Entonces ahí está su nombre para que tú lo puedas ver. En el capítulo 2, verso 2 dice: los cuales vinieron con Zorobabel era Jesúa. Otras traducciones dice Josué. Y Jesúa era el sacerdote que regresa, el sumo sacerdote. Entonces tenemos esos dos personajes, Zorobabel y Jesúa, son los que regresan y empiezan este proceso. El capítulo 2 es la lista de toda la gente, más o menos unos 50,000 personas que regresan de la cautividad en este caminar a través del desierto. Es un viaje a través del desierto hasta Jerusalén. Y la descripción aquí es: aquellos que habían ido cautivos están regresando. Después de 70 años, ustedes pueden entender que tenemos otra generación casi. Algunas personas mayores ya regresando, porque la Escritura dice que algunos que se acordaban cómo eran antes las cosas, pero la mayoría eran gente joven, judía, que había regresado. Entonces, la construcción del templo empieza en el capítulo 3. Empiezan a construir el templo. Veamos el verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecerle sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron al altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Estaban continuando con el Tamid otra vez y empezando. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito de cada cosa en su día. Entonces el propósito principal, ellos querían reconstruir y querían adorar otra vez y honrar a Dios. Capítulo 4. Hay siempre oposición. Verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, y ellos empezaron a ofrecer problemas. Voy a resumir así la historia. Y eventualmente en el verso 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Estaban peleando en contra de ellos. Siempre hay oposición cuando tú tratas de reconstruir y hacer lo que Dios quiere que hagas. No tenemos aquí bien registrado, pero esta oposición los hizo disminuir y tardaron. Pasaron 18 años. Toma largo tiempo porque están constantemente siendo intimidados. Y también ellos no tienen
la infraestructura, no tienen el gobierno, no tienen la parte civil, ni la ayuda para tomar este gran proyecto. Y esto hace que ellos vayan lentamente. Y el proceso continúa así. Veamos el capítulo 6. Sí lo terminan. Y hay varias cartas y historias que se nos dice aquí. Veamos capítulo 6, verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, por primera vez aquí, 18 años después, ellos celebran la Pascua con el templo. Había uno de los comentarios que estos ancianos, muchos de ellos lloraron cuando el templo fue dedicado, porque ellos decían: nosotros nos acordamos de la gloria del antiguo templo. Y esto no es como el templo de Salomón, y es un templo y estamos felices por eso y lloramos por gozo, pero al mismo tiempo ellos se acordaron lo que destruyó Nabucodonosor, y esto no se iguala a aquello. Ahora, otra vez del capítulo 6 al capítulo 7, aquí quietamente no se menciona, pero pasan 50 años o un poco más. Entonces, están viviendo ahí, la vida se desenvuelve de manera normal. Veamos capítulo 7, verso 1. Pasadas estas cosas, después de 50 años que habían pasado estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Vamos a ver, leamos todo esto. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, Azarías, Meraiot, hijo de Seraías, Uzi, Buki, Abisúa. No se rían de estos nombres. Finés, Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, por la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora, Esdras, sabemos aquí, está escribiendo probablemente esto. Entonces, Esdras dice, después de que todo esto sucedió, luego, durante el reino de Artajerjes, Esdras, oh sí, ¿por qué va por toda esta genealogía? ¿De quién es? Porque él prueba que está en el linaje de Aarón, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote principal. ¿Qué clase de credibilidad le da esto a Esdras? Esdras tiene la autoridad de regresar y ser un sacerdote, el sumo sacerdote para esta nación. Yo soy del linaje de Aarón, soy un descendiente directo. Y es una parte importante de este rompecabezas, que él prueba que está en lo correcto en todo esto. También nos recuerda y hace esto desde el punto de vista de primera persona. Él empieza a decir, yo estaba animado, yo sentí esto. Y él empieza a escribir de esa manera las cosas que él hace con esto. Esdras trae al siguiente grupo. Aquí está la segunda sección del libro de Esdras. Ya podemos llamar el segundo regreso a Israel por mano de Esdras. Esdras trae otro grupo desde Persia. Es un grupo más pequeño, como unas 1500 personas. Entonces él los lideriza y empieza a mostrarles lo que Dios está haciendo y las cosas que están ahí. Veamos el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y Esdras dice, yo sé que estaba listo
estaba preparando mi corazón para hacer lo que Dios me ha dicho que diga. Veamos el verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. No dice que la construyan para honrar, dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y Esdras lleva a este grupo de gente y el rey le dice, ¿quieres una escolta militar? No, nosotros no necesitamos eso. Nuestro Dios nos va a proteger porque tenemos una misión. Entonces, mientras ellos deja la presencia del rey, les dice, tenemos que ayunar por 3 días. Entonces, tenemos que orar por protección y Dios los protege. Es un hombre fuerte y los trae y se da cuenta. Podemos confiar en Dios porque, ¿cómo hacen eso? Ellos oraron y ayunaron por 3 días antes de viajar, antes de hacer y el viaje les resultó bien, porque Dios los protegió y los guió por todo este proceso. El avivamiento de Jerusalén es guiado por Esdras. Una de las cosas que Esdras se concentra, una de las cosas que tú lees en los siguientes capítulos, tenemos un problema. Hemos estado aquí, hemos estado más de 60 años, tuvimos un retraso de 18 años, y más los 50 años, casi 70 años ya habían estado. Tenemos ya un problema, aún en medio del liderazgo. Algunos de ustedes se han empezado a casar con las otras personas de la tierra. Han tomado mujeres de las otras naciones que están alrededor nuestro. Y ustedes están casando con paganos, y es la palabra que se está usando acá. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el problema con algunas esposas extranjeras? Algunos, sí. Hemos estado en esta situación antes. Y sabemos lo que es esta situación y sabemos lo que está mal en esta situación. Entonces Esdras dice, tenemos que arreglar esto. Entonces los guía a un proceso de arrepentimiento y confesión y disuelve estos matrimonios y les ordena uno por uno en este proceso de anular estos matrimonios y cambia todas estas cosas. Y tú sabes, y dices tú, es una situación dura y realmente lo es. Pero él continuó porque Dios quería de esa manera. Cuando tú atraviesas avivamiento y trae avivamiento a la nación, tenemos que ir bajo el proceso de arrepentimiento y confesión. No todos están felices del avivamiento. ¿Entiendes eso? Eso sigue siendo verdad. No todos quieren el avivamiento. Para un avivamiento verdadero tenemos que arrepentirnos y cambiar las cosas. Entonces tenemos gente aquí que está enojada. Entonces la situación. Alguien levanta un pequeño ejército y destroza la pared del muro de Jerusalén. No querían atacar, querían destruir algunas cosas. Y vinieron y destruyeron parte de las paredes. Y esta es la escena que nosotros tenemos y la situación que tenemos cuando tenemos Nehemías capítulo 1, verso 1. Saltemos este proceso. Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes. ¿Ustedes saben cómo hago de estos nombres? ¿Cómo los pronuncio? Los pronuncio de alguna manera y el resto asume que lo estás pronunciando bien. No, trato de pronunciarlos bien y no sé si los hago bien. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, este es en Persia, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrente, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos.
Ustedes ven cuando tú conoces la historia y ves cómo calza y continúa con Nehemías y él oye estas cosas y se da cuenta de lo que está pasando. Verso 11, te ruego Jehová, y esto es oración en todo acá, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él estaba en la presencia del rey de Persia. Y en cada comida, no cada día, pero en cada comida, el copero estaba y era responsable que no haya veneno en su copa. Y él probaba un poco de las bebidas. Él estaba delante del rey como un hombre de gran confianza. Y le dice, dale gracia delante de aquel varón, delante de este rey. Entonces Nehemías tenía la oportunidad de presentar el caso delante del rey. Y es aquí donde empezamos esta historia. Quiero decirte que en la tierra de Persia se desarrolla la historia de Esther y de toda la gente que no había regresado a Israel. Pueden volver a sus clases normales. Estaba queriendo asegurarme de que no estén dormidos. Verdaderamente y literalmente la historia de Israel se da lugar acá, pero vamos a acabar Nehemías y luego vamos a continuar con Esther. Perdóneme, a veces tengo estos momentos, pero vamos a volver a Esther, porque esto calza exactamente con el rey Artajerjes. Entonces, la historia de Esther aquí corresponde. Hemos apretado como 90 años mientras hemos empezado el libro de Esdras hasta este punto. Veamos a Nehemías. Entonces, antes del descanso vamos a tener que empezar. Aunque Nehemías escribió el libro de Nehemías, porque al principio de el libro dice palabras de Nehemías, algo sucede y hace pensar que Esdras compiló o escribió con Nehemías. No sabemos exactamente cómo se hizo, pero ambos estaban involucrados, porque hay historias que van juntas como primera persona. Nehemías, el nombre de Nehemías es Nehemyah en hebreo, y ustedes oyen ese ya. ¿No te dice algo ese ya de Yahvé? Entonces su nombre quizás quiere decir Yahvé consuela, o Yahvé es un consolador. Entonces el nombre de Nehemías aquí calza muy bien porque trae un mensaje de consolación a la nación. La reconstrucción del muro es la historia principal. La palabra clave es pared o paredes. Y la tarea de Nehemías es reconstruir la pared, el muro. La pared, aparece esa palabra 33 veces. Y también construir aparece 20 veces, un poco más de 20 veces en el libro de Nehemías. Este libro es básicamente acerca de la reconstrucción de las paredes. La historia de Nehemías se puede hacer en dos temas: reconstruyendo las paredes y restaurando a las personas. Capítulos 1 al 7 tienen que ver con este proceso de reconstrucción. El hecho de que él recibe permiso del rey, y hay una historia maravillosa aquí, y él viene delante del rey y él deja su posición. Y otra cosa que tienes que reconocer, cuando él recibe estas noticias, está tan lastimado y tan cargado en su corazón que él está dispuesto a renunciar a esa posición de tan alto rango. Porque tú puedes decir, él está en una situación de peligro, pero está
al lado del rey en cada comida. Él estaba en ese lugar de alto rango y renuncia a ello para hacer este viaje y cruzar todo el desierto hasta Jerusalén. Y él reconstruye y él se convierte en un gobernador muy trabajador y se sienta en el palacio con el rey. Y él le sirve el vino y todas las cosas que hay ahí en este proceso. Entonces, él cambia esta situación dramáticamente y se convierte en gobernador de Jerusalén y lideriza a la gente a reconstruir el muro. Yo no quiero saltar, pero veamos en el capítulo 8, en el verso 2. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. El verso 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Están aquí Esdras y Nehemías trabajando juntos. Esdras es el sacerdote y Nehemías está haciendo el trabajo laico, que está sirviendo como agente político. En la primera parte de esto tiene que ver con la reconstrucción del 1 al 7. Viene oposición de Samaria al liderazgo de Nehemías y dice que ellos cumplieron el trabajo muy rápido. Veamos capítulo 4, verso 6. Dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos estaban animados y todos estaban involucrados y empezaron a trabajar. Y ellos tenían ánimo de trabajar. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces había gente que estaba tratando de pelear en contra. Ellos no estaban felices con todo lo que habían hecho. Capítulo 6. Saltemos ahí. Verso 15. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, en 52 días. Y Nehemías era un buen organizador. Y él puso a todos a trabajar. Y cuando lo oyeron, verso 16, todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¡Aleluya! Ellos reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Entonces toma este periodo corto de tiempo. 90 años pasan hasta que llegan a este punto y en 52 días reconstruyen todo, porque la gente tenía ánimo para trabajar. Entonces, todos estaban involucrados. La última sección del libro, o la segunda sección del libro de Nehemías, es la restauración de las personas. Restauración, capítulos 8 al 13. Esdras lee la ley a ellos, como les dije hace un momento, y las personas estaban lastimadas. No habíamos hecho esto, no habíamos hecho lo correcto, y tenemos que corregir. Y ellos empiezan a guiarlos, a dirigirlos, y otro tiempo de avivamiento, de confesión y restauración viene, y dedican el muro. Y vamos a acabar con el capítulo 12, con el verso 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de hornos hasta el muro ancho. Verso 40. Llegaron luego los 2 coros. Me gusta ver este cuadro, los 2 coros viniendo, y se encuentran en la casa del Señor. Verso 40. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y dice, verso 42. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director.
Oh, me hubiera gustado ser este director y guiar este coro tan fuerte. Esto me parece divertido. Entonces hay otras reformas, pero ellos restauran esta nación y a su gente. Y ese es lo importante en el reino de Dios. Tomemos un descanso.